¿Alguna vez te has sentido perdido, incapaz de tomar la decisión correcta, o te has preguntado si hay algo más allá de lo que entiendes ahora que podría cambiar tu vida por completo? ¿Y si te dijera que Dios ya ha dejado una clave oculta, un misterio revelador, que puede transformar no solo tu mente, sino también tu corazón y tu camino en esta vida? Este video te llevará por un viaje espiritual profundo, donde descubrirás cómo la sabiduría que proviene de Dios puede convertirse en el fundamento sólido para tus decisiones, tu paz interior y el propósito que tanto anhelas. A lo largo de los próximos minutos, desentrañaremos juntos este poderoso secreto divino que muy pocos han entendido plenamente. La Biblia está llena de misterios y tesoros ocultos, y hoy vamos a explorar cómo el Señor habla directamente a sus hijos, enseñándoles a vivir con sabiduría. Pero te advierto, este no es un mensaje cualquiera. Es un llamado profundo que puede abrir puertas que antes no veías y darte la dirección que tanto necesitas. ¿Qué pasaría si esta sabiduría que Dios ofrece fuese la clave para desbloquear las bendiciones que has estado esperando? ¿Qué podrías lograr si aprendieras a discernir su voz en medio del ruido del mundo? En este video descubrirás cómo encontrar la sabiduría de Dios en tu día a día. ¿Qué enseñanzas bíblicas revelan el poder transformador de vivir bajo su dirección? ¿Por qué este conocimiento es esencial para enfrentar las pruebas de la vida? Antes de comenzar, quiero pedirte que escribas en los comentarios esta frase poderosa: paz en Cristo. Esto no solo será una muestra de tu fe y compromiso, sino también una forma de llevar este mensaje de esperanza y salvación a más personas. Dale un me gusta al video, porque al hacerlo estarás permitiendo que este mensaje alcance a otros corazones necesitados. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí, juntos, buscamos crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Miles de personas usan este contenido como guía espiritual, especialmente quienes no tienen una iglesia cerca. Sé parte activa de esta comunidad. Por último, recuerda que en este estudio hay una enseñanza clave que podría ser la respuesta que has estado buscando. ¿Estás listo para descubrirla? Entonces, acompáñame en este viaje y prepárate para recibir la sabiduría de lo alto. La sabiduría de Salomón, un don divino. Cuando pensamos en sabiduría en la Biblia, es inevitable recordar a Salomón, un hombre que no pidió riquezas ni fama, sino entendimiento para gobernar y discernir entre el bien y el mal. El relato de Salomón comienza en 1 Reyes 3, 5, 14, donde Dios se le aparece en sueños y le dice: «Pide lo que quieras que yo te dé». En ese momento crucial, Salomón no pidió lo que cualquier otra persona en su lugar podría haber deseado: poder, larga vida o victoria sobre sus enemigos. En cambio, pidió un corazón entendido para gobernar a su pueblo y para discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué es tan relevante esta historia para ti hoy? Porque nos muestra que la verdadera sabiduría no proviene de nuestras capacidades humanas, sino de una conexión directa con Dios. Salomón entendió algo fundamental: sin la guía de Dios, incluso el rey más poderoso sería incapaz de tomar decisiones justas y sabias. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios antes de tomar una decisión importante? ¿Has pedido al Señor que te dé claridad y entendimiento, o te has apoyado en tu propia comprensión limitada? Lecciones para la vida del oyente. La sabiduría comienza con la humildad. Salomón no pensó en sí mismo como suficiente. Reconoció su necesidad de la intervención divina. De la misma manera, cuando reconocemos nuestras limitaciones y buscamos a Dios con un corazón sincero, Él abre las puertas del entendimiento. La sabiduría es un don, pero requiere acción.
Aunque Salomón recibió sabiduría de Dios, tuvo que ponerla en práctica en las decisiones que enfrentó. Esto nos enseña que no basta con recibir. También debemos aplicar lo que Dios nos revela. Dios recompensa a quienes buscan su sabiduría. Además de darle sabiduría, Dios bendijo a Salomón con riquezas y honor, demostrando que cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Mateo 6:33. Conexión con tu vida. Hoy piensa en una situación que enfrentas en este momento. Tal vez sea un problema familiar, una decisión laboral o una batalla emocional interna. Ahora imagina que tienes acceso directo a la sabiduría de Dios, la misma que guió a Salomón. ¿Cómo cambiaría eso tu perspectiva y tus acciones? Hoy, Dios sigue ofreciendo su sabiduría a quienes la buscan. En Santiago 1:5, la Biblia nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este es un recordatorio poderoso de que Dios no retiene su sabiduría. Está disponible para ti, solo necesitas pedirla con fe. Llamado a la reflexión. Cierra los ojos por un momento y pregúntate: ¿qué áreas de mi vida necesitan la guía de Dios? ¿Estoy dispuesto a dejar de lado mi orgullo y mis propios planes para buscar su dirección? En el próximo bloque, exploraremos cómo la sabiduría de Dios no solo nos guía en decisiones prácticas, sino que también nos protege de caer en caminos de destrucción. La sabiduría de Dios como protección. El camino de la obediencia. En Proverbios 2:6-11, la palabra de Dios nos dice: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente, es el que guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos». Este pasaje no solo nos revela que Dios es la fuente de toda sabiduría, sino también que esta sabiduría tiene un propósito claro: protegernos y guiarnos en caminos seguros. El poder protector de la sabiduría divina. Dios no solo desea que vivas sabiamente, sino que su sabiduría te resguarde de los errores y de las trampas del enemigo. En un mundo lleno de confusión, falsas enseñanzas y caminos que parecen correctos, pero terminan en destrucción. Proverbios 14:12, la sabiduría de Dios actúa como un escudo. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has tomado decisiones apresuradas que te llevaron al dolor o al arrepentimiento? ¿Qué pasaría si en cada decisión consultaras primero con aquel que ve el principio y el fin de todas las cosas? Conexión con la vida del oyente. La obediencia a la palabra nos guarda del peligro. Cuando seguimos los principios de Dios, evitamos las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. La sabiduría divina nos ayuda a discernir entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno. La sabiduría es un faro en medio de la oscuridad. En momentos de confusión, cuando no sabes qué hacer, los consejos de Dios en su palabra iluminan el camino correcto. La sabiduría nos da paz interior. Saber que estás caminando bajo la dirección de Dios te libera de la ansiedad y el temor. Ejemplo bíblico: José y la sabiduría en la tentación. Un claro ejemplo de cómo la sabiduría protege es la historia de José en Génesis 39. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José no solo entendió que sería un pecado contra su amo, sino que también sería un pecado contra Dios. Su sabiduría para discernir el peligro y su obediencia lo libraron de caer en el pecado. ¿Te imaginas cómo hubiera cambiado su historia si José no hubiera escuchado la voz de Dios en su corazón? Quizás nunca habría llegado a ser el segundo al mando en Egipto y el instrumento para salvar a su familia y a muchas naciones del hambre.
Lecciones espirituales. La sabiduría es preventiva. Muchas veces Dios te guía antes de que enfrentes problemas mayores, pero necesitas estar atento a su voz. La sabiduría requiere valentía. Como José, a veces tendrás que huir del pecado o tomar decisiones difíciles, pero siempre tendrás la protección de Dios. La sabiduría fortalece tu fe. Al ver cómo Dios te guarda, tu confianza en Él crece. Desafío para el oyente. Hoy quiero animarte a reflexionar. ¿Qué decisiones estás tomando sin consultar a Dios? ¿Qué situaciones en tu vida requieren su guía protectora? Tómate un momento para orar y pedir a Dios que su sabiduría sea tu escudo y tu refugio. En el próximo bloque veremos cómo la sabiduría de Dios no solo nos protege, sino que también nos guía hacia un propósito eterno. La sabiduría de Dios y tu propósito eterno. En Efesios 5, 15, 17, Pablo nos exhorta: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Este pasaje es una llamada directa a vivir con propósito y claridad. La sabiduría de Dios no solo se trata de tomar buenas decisiones en el día a día. También nos muestra cómo alinear nuestra vida con su voluntad, cumpliendo el propósito eterno para el cual fuimos creados. Dios tiene un plan. Para ti, desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un diseño específico para tu vida. En Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Sin embargo, este propósito no siempre es evidente a simple vista. A menudo necesitamos su sabiduría para descubrirlo y caminar en él. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que estás caminando sin rumbo, como si tu vida no tuviera un sentido claro? Tal vez es porque estás tratando de dirigir tu vida con tus propios planes, en lugar de buscar el propósito que Dios ya ha preparado para ti. Ejemplo bíblico: Moisés y el llamado divino. La vida de Moisés es un ejemplo poderoso de cómo la sabiduría de Dios guía hacia un propósito eterno. En Éxodo 3, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés dudó de su capacidad para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, pero Dios, en su sabiduría, lo preparó para la tarea que tenía por delante, incluso cuando Moisés no podía verlo en ese momento. Esta historia nos recuerda que el propósito de Dios para tu vida puede parecer más grande que lo que crees que puedes manejar. Pero cuando confías en su guía y en su sabiduría, Él te equipa para cumplirlo. Cómo la sabiduría de Dios te conecta con tu propósito. La sabiduría revela tus dones y talentos. Dios te ha dado habilidades únicas para cumplir su plan. La sabiduría te ayuda a identificarlas y usarlas correctamente. La sabiduría te da dirección. Como una brújula espiritual, te muestra el camino correcto cuando enfrentas decisiones que afectan tu destino. La sabiduría te prepara para el servicio. Al igual que Moisés, Dios te capacita y te guía para ser un instrumento de su gloria. Conexión con tu vida. Hoy, tal vez estés luchando por encontrar sentido en lo que haces. Puede que te sientas atrapado en una rutina o confundido acerca de cuál es tu lugar en este mundo. Hoy, Dios quiere recordarte que fuiste creado con un propósito y su sabiduría está disponible para guiarte hacia él. Reflexiona. ¿Estás buscando ese propósito en los lugares correctos? ¿Estás dejando que Dios te muestre su plan? ¿O estás tratando de encontrarlo por tu cuenta? Llamado a la acción.
Quiero que en este momento escribas en los comentarios: Señor, guíame hacia mi propósito, como una declaración de fe de que estás listo para permitir que Dios dirija tu vida. En el próximo bloque, profundizaremos en cómo la sabiduría de Dios actúa como una lámpara para nuestros pies, iluminando el camino incluso en los momentos más oscuros. La sabiduría de Dios como lámpara en la oscuridad. La vida está llena de momentos oscuros, periodos en los que parece que no hay claridad y los caminos se ven confusos. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que su sabiduría es una guía luminosa. En Salmos 119, 105 encontramos: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este pasaje nos recuerda que la sabiduría de Dios no solo está disponible para los días soleados y claros, sino especialmente para los momentos de incertidumbre y oscuridad. Cuando no sabes qué hacer, Dios te ilumina. La vida puede presentarte decisiones difíciles, problemas aparentemente sin solución y temporadas de sufrimiento. Pero la palabra de Dios, llena de su sabiduría, siempre estará ahí para mostrarte el siguiente paso, incluso si no puedes ver todo el camino. Ejemplo bíblico: el pueblo de Israel y la columna de fuego. En Éxodo 13, 21-22, leemos cómo Dios guió al pueblo de Israel en el desierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Aunque los israelitas no sabían exactamente hacia dónde se dirigían, confiaron en que Dios los estaba guiando. Esto ilustra cómo la sabiduría divina funciona como una luz en la oscuridad. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato, solo confiar en que Dios te llevará a donde debes estar. ¿Cómo aplicar esta verdad en tu vida? La palabra de Dios es tu mapa. Si estás buscando dirección, comienza sumergiéndote en las Escrituras. En ellas encontrarás respuestas y principios que pueden guiar tus pasos. Ora por claridad. En momentos de duda, pídele a Dios que ilumine tus pensamientos y te dé discernimiento. Confía en el proceso. Aunque no siempre entenderás el por qué o el cómo, puedes confiar en que Dios nunca te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31, 6. Conexión con tu realidad. Hoy, tal vez estás enfrentando una decisión importante en tu vida, un cambio de trabajo, un problema familiar o una situación financiera complicada. Puede que te sientas perdido, pero quiero que sepas que Dios está contigo. Su sabiduría está disponible para ti en cada paso que des. Reflexiona. ¿Estás dejando que la palabra de Dios sea tu lámpara? ¿Confías en su guía, incluso cuando no puedes ver el camino completo? Un desafío para tu fe. Hoy, te invito a orar con estas palabras: Señor, aunque no puedo ver todo el camino, confío en que tu sabiduría iluminará mis pasos. Dame la fe para seguir adelante y la paciencia para esperar en ti. Escribe en los comentarios: Dios es mi lámpara y mi guía, como una declaración de tu confianza en su dirección. En el próximo bloque, exploraremos cómo la sabiduría de Dios transforma nuestras relaciones y nos enseña a vivir en amor y armonía con los demás. La sabiduría de Dios en las relaciones, vivir en amor y armonía. En Santiago 3:17 encontramos una descripción clara de cómo la sabiduría de Dios impacta nuestras relaciones. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo revela que la sabiduría de Dios no solo transforma nuestra mente y corazón, sino también la manera en que interactuamos con las personas a nuestro alrededor. La verdadera sabiduría nos enseña a vivir en amor,
perdón y armonía con los demás. La sabiduría y el amor en acción. El amor es la base de toda relación saludable y la sabiduría divina nos muestra cómo amar de manera incondicional y genuina. Sin embargo, en un mundo lleno de malentendidos, conflictos y egoísmo, necesitamos la guía de Dios para cultivar relaciones que reflejen su carácter. Ejemplo bíblico: Salomón y su sabiduría en el juicio. En 1 Reyes 3, 16, 28, vemos cómo la sabiduría de Salomón fue puesta a prueba cuando dos mujeres disputaron la maternidad de un bebé. Con gran discernimiento, Salomón propuso dividir al niño en dos, lo que reveló quién era la verdadera madre por su amor sacrificial. Este relato no solo demuestra la profundidad de la sabiduría divina, sino también cómo esta sabiduría nos lleva a actuar con justicia, compasión y amor. Conexión con tu vida. Hoy, pacificar en medio del conflicto. ¿Cuántas veces has enfrentado discusiones familiares, problemas en el trabajo o malentendidos con amigos? La sabiduría de Dios te ayuda a responder con calma y paz en lugar de reaccionar con enojo, mostrar misericordia y compasión. En un mundo donde la crítica y el juicio son comunes, la sabiduría de Dios nos llama a ser instrumentos de gracia y perdón. Promover relaciones saludables. La sabiduría nos guía a amar de manera auténtica, sin hipocresía ni dobles intenciones. Reflexión personal. Quiero que te detengas un momento y pienses en tus relaciones actuales. ¿Hay personas con las que necesitas reconciliarte? ¿Estás permitiendo que el orgullo o el egoísmo se interpongan entre tú y los demás? La palabra de Dios nos recuerda: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Un acto de fe y amor. Hoy te desafío a que busques la guía de Dios para sanar cualquier relación rota en tu vida. Pide su sabiduría para saber cómo actuar con amor y humildad. Escribe en los comentarios: con la sabiduría de Dios, viviré en amor y paz, como una declaración de tu compromiso de permitir que su sabiduría transforme tus relaciones. En el próximo bloque veremos cómo la sabiduría de Dios nos ayuda a enfrentar pruebas y dificultades con fe y esperanza. La sabiduría de Dios en medio de las pruebas. Fortaleza en la adversidad. En la vida, nadie está exento de dificultades. Sin embargo, la sabiduría de Dios no solo nos consuela, sino que nos da herramientas para enfrentar y superar las pruebas con fe y esperanza. En Santiago 1:2-5 leemos: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Pero si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este pasaje nos enseña que las pruebas no son obstáculos para nuestra fe, sino oportunidades para crecer y depender más de Dios. Las pruebas refinan nuestra fe. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestras vidas son moldeadas y fortalecidas por las dificultades que enfrentamos. Pero ¿cómo responder a las pruebas? La clave está en buscar la sabiduría de Dios para entender su propósito y su plan, incluso cuando no lo vemos con claridad. Ejemplo bíblico: Job y su confianza en Dios. El libro de Job es un testimonio vivo de cómo la sabiduría y la fe pueden sostenernos en medio de las pruebas más severas. A pesar de perderlo todo, su riqueza, su familia y su salud, Job se
Aferró a la confianza en Dios diciendo, «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Aunque Job no entendía completamente el propósito detrás de su sufrimiento, confió en que Dios tenía un plan perfecto. Al final, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Cómo aplicar esta sabiduría en tus pruebas? Ora con confianza. Cuando enfrentas dificultades, clama a Dios por sabiduría y fortaleza. Él promete darte las respuestas que necesitas. Confía en el proceso. Aunque no entiendas por qué estás enfrentando una prueba, recuerda que Dios siempre está trabajando para tu bien. Romanos 8:28. Permanece fiel. Las pruebas son temporales, pero las lecciones que Dios te enseña en ellas son eternas. Conexión con tu vida. Hoy, tal vez estés enfrentando una pérdida, una enfermedad, una lucha financiera o una relación rota. Puede que sientas que la carga es demasiado pesada para llevar. Pero quiero recordarte algo importante. Dios no te ha abandonado. Él está contigo, usando esta prueba para fortalecer tu fe y mostrarte su poder. Reflexiona. ¿Estás permitiendo que Dios te guíe en medio de esta prueba? ¿Estás buscando su sabiduría para entender lo que Él quiere enseñarte? Un acto de fe en las pruebas. Quiero invitarte a que hoy declares estas palabras. Señor, no entiendo esta prueba, pero confío en que tú tienes el control. Dame sabiduría y fortaleza para caminar en fe y esperanza. Escribe en los comentarios, mi fe se fortalece en las pruebas, como un testimonio de que con la sabiduría de Dios superarás cualquier dificultad. En el próximo bloque, exploraremos cómo la sabiduría divina nos ayuda a administrar los recursos que Dios nos da, viviendo con gratitud y generosidad. La sabiduría de Dios en la administración de recursos, gratitud y generosidad. La sabiduría de Dios no solo se refleja en nuestras palabras y acciones, sino también en cómo administramos los recursos que Él nos ha confiado. En Proverbios 3, 9, 10 encontramos una enseñanza clave. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Entonces tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Este pasaje nos muestra que honrar a Dios con lo que tenemos no solo es un acto de obediencia, sino una expresión de confianza en su provisión. La sabiduría de ser buenos administradores. La Biblia nos llama a ser mayordomos responsables, reconociendo que todo lo que poseemos proviene de Dios. Esto incluye nuestro tiempo, talento y tesoros. La sabiduría divina nos enseña a vivir con gratitud, a compartir con generosidad y a invertir en lo eterno. Ejemplo bíblico: la viuda y su ofrenda. En Marcos 12, 41-44, Jesús observa a una viuda pobre que pone 2 pequeñas monedas en el arca del tesoro. Aunque su contribución parecía insignificante, Jesús declaró que ella había dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía para vivir. Este acto de fe y generosidad es un recordatorio poderoso de que Dios no mide lo que damos por su cantidad, sino por el corazón con el que lo hacemos. ¿Cómo aplicar esta sabiduría en tu vida? Da con un corazón agradecido. Reconoce que todo lo que tienes es un regalo de Dios y que dar es una forma de adorarlo. Prioriza lo eterno. Invierte tu tiempo, energía y recursos en cosas que tienen un impacto eterno, como ayudar a otros y apoyar el avance del reino de Dios. Sé generoso con los demás. La sabiduría de Dios nos impulsa a compartir con quienes están en necesidad, sabiendo que cuando bendecimos a otros, también somos bendecidos. Conexión con tu realidad. Hoy, tal vez sientes que no tienes suficiente para dar o que tus recursos son limitados. Pero recuerda esto:
La generosidad no se trata de cuánto das, sino de dar con un corazón lleno de fe y gratitud. Reflexiona. ¿Estás administrando tus recursos con sabiduría y gratitud? ¿Estás honrando a Dios con lo que tienes? Un acto de fe y generosidad. Hoy te desafío a reflexionar sobre cómo estás usando los recursos que Dios te ha dado. Dedica un momento a orar. Señor, todo lo que tengo proviene de ti. Ayúdame a ser un buen administrador, a dar con gratitud y a vivir con generosidad para honrar tu nombre. Escribe en los comentarios: mi corazón es agradecido y generoso, como un compromiso de usar tus recursos para glorificar a Dios y bendecir a otros. En el próximo bloque veremos cómo la sabiduría de Dios nos prepara para enfrentar las tentaciones y mantenernos firmes en nuestra fe. La sabiduría de Dios en la tentación, manteniéndonos firmes en la fe. La tentación es una realidad que todos enfrentamos, pero la sabiduría de Dios nos equipa para resistir y mantenernos firmes. En 1 Corintios 10:13 encontramos una promesa alentadora. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Este versículo nos recuerda que la tentación no tiene poder sobre nosotros cuando confiamos en Dios y buscamos su guía. La sabiduría para identificar y resistir la tentación. La sabiduría divina nos ayuda a reconocer las estrategias del enemigo y a depender del Espíritu Santo para superar las tentaciones. Ser sabios significa conocer nuestras debilidades, evitar situaciones que nos lleven al pecado y usar las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Ejemplo bíblico: Jesús y la tentación en el desierto. En Mateo 4:1-11 vemos a Jesús siendo tentado por Satanás después de 40 días y noches de ayuno. A pesar de su vulnerabilidad física, Jesús resistió cada tentación al usar la palabra de Dios como su arma. Él respondió: escrito está. Cada vez que Satanás intentó desviarlo, esta historia nos enseña que el conocimiento de las Escrituras y la dependencia en Dios son esenciales para vencer la tentación. ¿Cómo aplicar esta sabiduría en tu vida? Estudia la palabra. Conocer las Escrituras te da la verdad para contrarrestar las mentiras del enemigo. Ora por fortaleza. La oración constante te conecta con Dios y te fortalece en momentos de debilidad. Evita las trampas. Reconoce las áreas donde eres más vulnerable y toma decisiones sabias para no exponerte a tentaciones innecesarias. Conexión con tu vida. Hoy, tal vez enfrentas tentaciones que parecen imposibles de resistir. Puede ser una lucha con el pecado, deseos egoístas o situaciones que intentan alejarte de Dios. Quiero recordarte que no estás solo en esta batalla. Dios está contigo y te da su sabiduría para salir victorioso. Reflexiona. ¿Estás buscando a Dios cuando enfrentas tentaciones? ¿Confías en que Él te da la fuerza para resistir? Un acto de fe en la tentación hoy. Quiero que hagas esta declaración. Señor, reconozco mis debilidades, pero confío en que tu poder es mayor. Dame tu sabiduría para vencer toda tentación y permanecer fiel a ti. Escribe en los comentarios: con Dios soy más fuerte que cualquier tentación, como un compromiso de buscar su sabiduría y fuerza en cada lucha espiritual. En el próximo bloque cerraremos con una reflexión sobre cómo la sabiduría divina nos lleva a vivir una vida plena y en comunión con Dios. La sabiduría de Dios para vivir una vida plena en comunión con Él. La sabiduría divina no solo nos ayuda a superar las pruebas, las tentaciones y los desafíos diarios,
sino que también nos guía hacia una vida plena y llena de propósito. En Salmos 111:10 leemos: El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este versículo nos enseña que la sabiduría verdadera comienza con un corazón reverente hacia Dios. Vivir en comunión con Él, siguiendo sus mandamientos, es la clave para una vida plena y abundante. La sabiduría para vivir en plenitud. La vida plena no se trata solo de la prosperidad material o del éxito mundano, sino de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, encontrando satisfacción en su presencia y en el cumplimiento de su propósito para nuestra vida. La sabiduría divina nos invita a disfrutar de su paz, amor y gozo, a pesar de las circunstancias externas. Ejemplo bíblico: la vida de Salomón. Salomón, el rey sabio, pidió a Dios sabiduría por encima de riquezas y poder. En 1 Reyes 3, 5, 14. Dios le concede sabiduría y Salomón gobierna con justicia y prudencia. Sin embargo, al final de su vida, vemos que la verdadera plenitud no solo viene de la sabiduría, sino de mantener una relación constante con Dios. La sabiduría que Salomón recibió lo hizo grande, pero su corazón se apartó de Dios por sus decisiones posteriores. Este ejemplo nos muestra que la sabiduría no es suficiente por sí sola. Debemos mantener una relación cercana y fiel con el Señor para vivir una vida realmente plena. ¿Cómo vivir una vida plena en comunión con Dios? Busca su presencia diariamente. La sabiduría de Dios se encuentra en una relación constante con Él a través de la oración, la meditación en su palabra y la adoración. Sigue sus mandamientos. Vivir en obediencia a Dios es la clave para experimentar la plenitud de su sabiduría. Confía en su plan. Aunque no siempre entendemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, podemos confiar en que su sabiduría es perfecta y nos guía hacia lo mejor para nuestra vida. Conexión con tu vida. Hoy tal vez sientes que tu vida no tiene propósito o que falta algo para que sea plena. Hoy, Dios te invita a buscar su sabiduría y vivir en comunión con Él. Él quiere guiarte a una vida llena de paz, gozo y satisfacción, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Reflexiona. ¿Estás buscando la sabiduría de Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Estás viviendo en comunión con Él, buscando su propósito para tu vida? Un acto de fe para vivir en sabiduría. Hoy te animo a hacer esta oración. Señor, quiero vivir en tu sabiduría. Te pido que me guíes cada día y me ayudes a vivir en obediencia a tu palabra. Hazme más como tú, y que mi vida sea un reflejo de tu gloria. Escribe en los comentarios: mi vida está llena de la sabiduría de Dios, como un compromiso de buscar y vivir de acuerdo con la sabiduría divina en todos los aspectos de tu vida. Cierre y llamada a la acción. Querido hermano o hermana, has llegado al final de este viaje y quiero felicitarte de corazón por estar aquí, porque sé que muy pocos perseveran hasta el final de un mensaje como este. Has mostrado un compromiso profundo con tu fe y eso es algo hermoso y digno de admiración. Quiero animarte a comentar la siguiente frase: soy un aprendiz de la sabiduría divina, para que puedas saber que has llegado hasta aquí y te has comprometido a vivir según la sabiduría que Dios te ha revelado hoy. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Estás dispuesto a aplicar esta sabiduría divina en tu vida? El conocimiento sin acción es como un árbol sin frutos. Así que toma un momento para meditar en lo que Dios te ha mostrado y da un paso de fe hoy mismo. También te animo a compartir este video con otros. No subestimes el poder de lo que has aprendido. Al compartirlo, no solo estás difundiendo
un mensaje de esperanza y sabiduría, sino que estás ayudando a otros a encontrar la guía divina que necesitan. Cada vez que te suscribes y das me gusta, estás ayudando a que más personas reciban este mensaje transformador. No dejes de hacerlo, porque cada clic es un paso más en la expansión del reino de Dios. Te invito a quedarte unos minutos. Al final de este video, no lo pauses. Deja que la música tranquila te envuelva y dedica un tiempo para agradecer a Dios por este día, por la sabiduría que Él te ha dado y por su constante presencia en tu vida. Aprovecha estos momentos para ofrecerle tu alabanza y gratitud. Recuerda, la sabiduría de Dios es un tesoro inagotable, y solo aquellos que la buscan con un corazón sincero pueden verdaderamente experimentar la vida que Él ha preparado para ellos. No dejes de buscarla, no dejes de aplicar lo aprendido, y sigue conectado con nosotros en este camino de fe y sabiduría. Dios te bendiga grandemente.